Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que de verdad puede cambiar las reglas del juego en el aula. Vamos a construir paso a paso un kit de herramientas de inteligencia emocional. ¿El objetivo? Pues conseguir una clase que esté más conectada, más motivada y sobre todo que sea un espacio más humano. Venga, vamos al lío. A ver, empecemos con algo que seguro que nos suena a todos. Esa sensación de estar explicando algo, dándolo todo, y de repente ves miradas perdidas, gente distraída, como si estuvieras hablando con una pared. Es frustrante, es un desafío diario. Pero, ¿y si la clave no fuera subir el volumen, sino encontrar otra forma de conectar? Pues de eso va la cosa. Existe una especie de superpoder, y lo bueno es que está al alcance de cualquiera para darle la vuelta a esa dinámica. Y no hablamos de una teoría súper densa y aburrida de un manual, sino de una habilidad muy práctica que lo puede cambiar absolutamente todo, la inteligencia emocional. ¿Vale? Pero, ¿qué es exactamente esto de la inteligencia emocional? Pues, para que nos entendamos, es como los cimientos de una casa. Sin esto, el aprendizaje se tambalea. Es, básicamente, esa capacidad para observar, para conectar de verdad con el grupo y para actuar, pues casi como un director técnico de un equipo, ¿no? Que guía, que motiva y que saca lo mejor de cada jugador. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a la parte práctica, a las herramientas de verdad. Os presento 6 estrategias clave, súper concretas, que se pueden empezar a usar, pero ya, mañana mismo, para ir llenando esa caja de herramientas emocional. La primera herramienta es la rueda de emociones, y es sencillísima. Al empezar la clase, cada estudiante señala cómo se siente, con un emoji, con una palabra, lo que sea. Y la labor del profe es simplemente observar y comentar algo breve, sin juicios. Es como tomarle la temperatura emocional al grupo en 30 segundos. Brutal. Y ojo, que esto, que puede parecer muy simple, tiene su miga. Como ya dijeron Mayer y Salovey, que fueron de los primeros en estudiar todo esto, el simple hecho de reconocer una emoción es el primer paso, el más importante, para poder regularla. Esto da una información valiosísima tanto al alumnado como a quien está al frente de la clase. Venga, herramienta número 2, la caminata lectora. Esto es pura comunicación no verbal. Se trata simplemente de moverse por el aula mientras la gente trabaja. Recorrer los pasillos, hacer paradas cortitas, lanzar una mirada de vas bien, una pequeña sonrisa. Esa presencia física crea como una red de seguridad que ni te imaginas. Y es que detrás de esto hay ciencia, ¿eh? La teoría de la atención social demuestra que ese simple contacto visual hace que la gente se sienta vista, reconocida, aumenta la sensación de seguridad y, claro, la motivación para ponerse las pilas se dispara. Vamos con la tercera, que es una de mis favoritas. La risa inesperada. A ver, todos conocemos ese momento de explicar un concepto súper denso, de esos que ves las cabezas cayendo, pues ahí es donde hay que atacar, con una anécdota graciosa, un chiste malo, lo que sea. Se trata de romper el hielo y bajar la tensión. Y lo bueno es que el humor no es solo para echarse unas risas y ya. Funciona como un anclaje emocional. ¿Qué significa esto? Pues que cuando nos reímos, el cerebro se relaja, baja la guardia y de repente está mucho más receptivo para aprender cosas nuevas. Es como un truco de magia. Herramienta número 4, la pausa reflexiva. Esto va de activar el radar de profe. ¿Vemos a alguien con cara de póker, con la mirada perdida? Pues no hay que dejarlo pasar. Se para un momento la explicación y se lanza una pregunta al aire. Oye, ¿hay algo que no ha quedado claro? Es ir un paso por delante y evitar que una pequeña duda se convierta en una bola de nieve. La clave de esto es que pillar la confusión a tiempo evita lo que los expertos llaman acumulación de errores cognitivos. O sea que si la base no está bien entendida, todo lo que se construye encima pues se va a caer. Esta pausa es básicamente un control de calidad sobre la marcha. La quinta herramienta es puro corazón. Se llama acompañamiento. Si vemos a un estudiante que está de bajón, que está triste, a veces lo mejor es simplemente acercarse, sin grandes discursos, solo sentarse a su lado, quizás compartir una pequeña historia personal de alguna vez que lo pasamos mal y ofrecer ayuda específica. Un gesto así puede cambiarlo todo. Y de nuevo, esto no es magia, es neurociencia pura y dura. La empatía hace que liberemos oxitocina, la famosa hormona del vínculo. ¿Y qué consigue eso? Pues no solo baja los niveles de estrés de esa persona, sino que como consecuencia directa mejora su capacidad para aprender y para que se le queden las cosas. Increíble, ¿verdad? Y llegamos a la sexta y última herramienta, el cierre perfecto para cualquier clase, el círculo motivador. ¿En qué consiste? Al final de la sesión se reúne al grupo en un círculo y a cada persona se le da un reconocimiento verbal por algo que ha hecho bien, por pequeño que sea, y se le lanza un mini desafío para el próximo día. Se termina la clase con la moral por las nubes.
Toda esta idea se basa en la teoría de la autoeficacia de un psicólogo llamado Bandura. Es una combinación potentísima. El reconocimiento les dice, lo has hecho genial, y el desafío les dice, creo que puedes hacer todavía más. Juntas, estas dos cosas disparan la confianza que tienen en sí mismos. Vale, genial. Ya tenemos las 6 herramientas en la caja. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo metemos todo esto en una clase de 45 minutos sin que sea un caos? Pues es mucho más fácil de lo que parece. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos en este posible horario. Se arranca con la rueda de emociones para tantear el terreno. Durante la explicación, ¡zas!, metemos una risa inesperada. Mientras trabajan en algo, hacemos la caminata lectora. Si vemos que hace falta, activamos la pausa reflexiva o el acompañamiento. Y para terminar, cerramos con el círculo motivador. ¿A qué encaja? Todo fluye de una forma súper natural. Ya está, tenemos el kit, tenemos el plan, ahora solo falta lo más importante, convertirlo en un hábito. Así que, para rematar, vamos con unos cuantos pro tips, unos consejos rápidos para empezar a poner todo esto en práctica desde ya. Son cosas pequeñas, pero de verdad marcan la diferencia. Primero, llevar un pequeño diario de nuestras propias emociones como profes. Segundo, entrenar el ojo, hacer un par de escaneos visuales del aula en cada clase. Tercero, jugar con el tono de voz para que el humor sea más efectivo. Y cuarto, crear un espacio seguro en clase, un rinconcito al que cualquiera pueda ir si necesita un respiro. Y con esto llegamos al final. Un kit completo con herramientas prácticas y con base científica para transformar el día a día en el aula. Ahora la pregunta no es si esto funciona o no, sino ¿cuál va a ser el primer paso? Quizás, solo quizás, sea coger un cuaderno y hacer esa primera anotación en el diario de emociones. Muchísimas gracias por la atención.